¿Ya estás, Betty? ¿Te quedaste con la pregunta a medio de realizar? O mientras esperamos a Betty, si alguien más quiere hacer una consulta, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna opinión? ¿Críticas? Lo que quieran. Profe, ya regresé. Bien, Betty, dime. Eh, Decíamos recién con referencia a liderazgo, que bueno, que el cargo Formal. desde el poder, digamos, Sí. desde lo autoritario, desde lo formal, y el liderazgo elegido por los subordinados es a nivel informal. Sí, Ok, esa sí, era sí. la duda. Si el liderazgo elegido por los subordinados pasa a ser informal, sí. Claro, totalmente, porque vos fíjate que va a ser un líder, como decía, democrático. Vieron que están el laissez-faire, que dicen que es un líder que delega todo, que básicamente no es un liderazgo, porque si no estás haciendo nada, no estás liderando a nadie y delegas todo, es un liderazgo que no existe, es un no liderazgo, digamos. Y después tenés el autoritario y el democrático. El autoritario puede llegar a ser también de la línea informal, que sea uno que se cree superior. Supónganse, cualquiera de ustedes está recibido y trabaja en un departamento en el que ustedes son los únicos que tienen el título. Entonces ustedes se consideran superiores y van a mandonear al resto de sus compañeros porque ustedes le sacan la chapa al título. Puede ser un líder, no me haya mala onda, ¿no? María Elena se ríe. Podés ser autoritario siendo de la línea informal, o sea, no tenés un rango más alto que tus compañeros, pero igualmente te imponés como líder, ¿sí? Pero en líneas generales se da que es el gerente, el que ocupa un cargo más alto y hace uso de ese poder que le otorga ese puesto para ejercer ese tipo de liderazgo, ¿sí? Perfecto. Y como decíamos, el democrático es algo que surge más por decisión de los compañeros. Te ven como un ejemplo, como alguien creativo, alguien a seguir, alguien que siempre está innovando, que tiene un buen carácter, un buen trato, determinadas características que te hacen que la gente simplemente quiera seguirte por cómo sos vos, cómo te comportás con el resto. Por eso viene más del lado informal, pero también puede haber un gerente que sea un líder democrático y que te deje participar de las decisiones. ¿Se entienden? No es nada tan lineal. Todo se puede dar en ambas situaciones, pero en líneas generales, en líneas generales se da que el democrático viene más de la línea informal y el autoritario más de la formal. ¿Hasta ahí estamos? Gracias, profe, perfecto. Genial. ¿Qué más, chicos? Sí. Ay, ¿por qué usted, Fernanda? Qué feo lo que me dice. Claro, ¿a qué tipo? Ponele. eh, eh, Perfecto. Claro, de los tipos de organización que estábamos hablando, si vamos a hablar de liderazgo, yo te digo, en una organización funcional, ¿qué tipo de liderazgo vos considerás que es el más probable que se dé? ¿Entendés? Bueno, y vos ahí me vas a decir, en la organización funcional, como existe descentralización para la toma de decisiones, eh, y es algo más relajado y más democrático, yo considero que el tipo de liderazgo que se puede llegar a dar es el democrático o el laissez-faire, que no les da ni bolilla, pero que no se daría el autoritario debido a, y haces todo tu discurso, básicamente. O si te pregunto, es el ideal, el liderazgo democrático es el ideal y el que se busca en líneas generales, pero depende de la organización. Hoy en día siguen existiendo burocracias
Por ejemplo, los juzgados son totalmente burocráticos. Por ejemplo, el correo es otra entidad totalmente burocrática, AFIP, ANSES. Hay mucha burocracia todavía hoy en día, entonces en líneas Todo el generales... Estado es burocrático. ¿Cómo, Gerardo? Casi todo el Estado es burocrático. Sí, el Que más Estado... bien era de arriba hacia abajo. Sí, es muy jerárquico, existe la cadena de mando todavía, es totalmente burocrático. En la Marina y es así, no ha cambiado nada. Tal cual. Transcurren los años y hay determinadas entidades que no van a ser modificadas aparentemente. Y este tipo, en líneas generales, no dan lugar a ese tipo de liderazgo. Va a ser seguramente, público, claro, va a ser seguramente un liderazgo más autoritario el que encuentres dentro de una burocracia, por el cargo que ocupa cada uno. Es más gerentes que líderes, en realidad, si lo querés llamar de la forma políticamente correcta. Serían gerentes, no líderes. Es muy raro que aparezca un líder o que un jefe ponga a uno de un bajo rango. Se autoproclaman en realidad líderes, Sí, sí, sí. porque no son elegidos por sus pares en líneas generales. Por el cargo que ocupan, ellos se consideran líderes a ellos mismos o se imponen como tales en ese tipo de organización. Y ahora, si vamos a una organización mixta, esta organización que mezcla a la línea y al staff, y ahí se pueden dar cualquiera de los tipos. Cada uno de ustedes puede elegir cuál considera que se va a dar más probablemente y por qué. Más o menos como para que se den esa idea. También se les puede pedir cuál consideran que es el mejor tipo de comunicación entre la organización formal y la informal. Coexisten, como les dije, y ambas forman la organización real. Bueno, ¿qué tipo de comunicación sería la mejor para que no se contrapongan las dos organizaciones? Porque son organizaciones que están en disputa, como decimos siempre. La informal, cuando no está de acuerdo con la formal, ¿qué hace? Te hace una huelga, te para el trabajo, recurre a su sindicato para ser defendidos, presentados en algún aspecto. Entonces hay que intentar evitar estas situaciones. Entonces tenemos que tener una determinada comunicación. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué? Más o menos se van dando una idea de las preguntas y de las ideas, las preguntas para qué lado van. ¿Va quedando más claro? Sí, profe. ¿Sí? Dele, buenísimo. Bien, después tenemos el capítulo 7, los neoclásicos. Como ya algo les había mencionado, sí, dice Juli, sí, mucho es de la opinión de ustedes, mucho es de sus experiencias, de los ejemplos que se les ocurran, como les decía. Mucho va a depender de eso. El capítulo 7 de los neoclásicos. Primero les establece una especie de características, ¿no? Donde lo más importante de eso es que hacen hincapié en el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, que ellos desechan esto, como les decía, de la coordinación que había propuesto en su momento Fayol. Ellos consideran que eso no es relevante dentro de sus características. Ellos defienden que la teoría toma relevancia cuando es llevada a la práctica, que si queda en teoría es como que, ¿para qué está? Recién cuando lo llevamos a la práctica toma relevancia todo lo que se establece por escrito. Después les hace una aclaración, en este capítulo es donde más específicamente les va a describir la eficacia, la eficiencia y todas las funciones de la administración que son planear, organizar, dirigir y controlar, de ahora en más, son las 4 palabras claves con las que van a tener pesadillas. Esas 4 son las que este capítulo las describe bastante bien, bastante específico. Eso es fundamental. Por eso yo fui la culpable de que planearan el viaje de ese ejercicio, seguramente se van a acordar por eso. ¿Por qué? Para que visualizaran que con un ejemplo simple y tonto, si se quiere, como planificar un viaje, pueden llevar a la práctica esta teoría que parece, la lees del libro y decís, jamás voy a aprenderme todo esto. No, es una pavada cuando lo pensás en algo práctico y con algo simple. Planean todos los días algo, y si hay un plan,
en líneas generales van a tener que organizar quiénes van a intervenir en el plan, qué recursos van a usar, el tiempo que van a necesitar. Se entiende organizar, abarca a todo. Dirigir va directamente relacionado a las personas, se dirigen a los recursos humanos, se los guía y se los motiva para que persigan este objetivo común que nos mueve a todos como organización. Y el control, importantísimo, muy importante en la etapa de control. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Nosotros en líneas generales tenemos un estándar al que podemos considerarlo aceptable. Si bien nuestro objetivo sea ganar 1.000.000 de pesos este año, digamos que si ganamos 999.000, no nos hacemos problema por esa pequeña diferencia, está bien. O si superamos al 1.000.000, tampoco nos vamos a ofender, vamos a estar recontentos. Ahora, si la diferencia es mayor entre el objetivo que yo propuse y el objetivo que finalmente logré a fin de año, a eso se le va a llamar desvío. Eso es que hubo un problema en el proceso. Algo falló, tenemos que averiguar qué, y eso se ve en la etapa de control. Cuando comparamos lo que planeamos con lo que finalmente logramos. Ahí decimos, ¿lo logramos? Sí, no. Si no lo logramos, revisemos por qué. Vamos a analizar todo el proceso y vamos a verificar en qué etapa se falló, ¿no? Para poder arreglar el conflicto o el desvío ocurrido y que cuando vuelva a comenzar el ciclo de planear, organizar, dirigir y controlar, eso ya esté resuelto y no vuelva a ser. Nos pueden surgir otros, pero que ese conflicto ya no vuelva a pasar. ¿Se entiende más o menos esa idea? A mí en ese trabajo me fue mal, ¿Por qué? porque había puesto cualquier cosa, profe. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Claro, yo en vez de, hice mal la organización, digamos. Después usted me envió lo que era y ahí me di cuenta que estuvo mal. Ah, pero más o menos, ¿pero qué te falló la parte de planear el viaje nada más? El resto lo tenías bien, las demás preguntas. Claro, la parte de planear el viaje nomás me falló, pero lo otro sí lo hice bien. Ah, Pero bueno, en esa parte como que cuando lo llevé a la práctica como que se me hizo algo complicado. sí, 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 por eso. A veces lo hace más simple, a veces lo hace más complicado, pero la idea es que ustedes lo puedan ver. En los ejemplos lo ves, ¿entendés? Deja de ser una palabra escrita en el libro para que vos digas, ah, mira, no sabía que cuando me fui de viaje con mis amigos planeé, organicé, dirigí y controlé. ¿Me entendés? Claro, sí. A ver qué está. Igual, profe, Sí, Betty. en el examen nos van a dar como para que tengamos que planear, organizar y dirigir, o sea, ¿vamos a No. tener que utilizar en algún ejemplo? No, 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 quédate tranquila, no, no, y eso ya está, como les digo, las preguntas que ya hicimos no vamos a volver a hacerlas, no se van a repetir, así que no van a organizar un viaje nuevamente, quédense tranquilos. Además que no Bueno, podemos viajar, en este momento no por podemos, eso. sería deprimente, ¿se imaginan? Organizamos un viaje que no podemos hacer. Vos No, me Es prima como, hablar de viajes. Justo hablando de es viajes, como cara masoquista. de viajar tengo. no podemos viajar ni en el Sarmiento, imagínense si vamos a organizar un Claro. viaje de vacaciones, no, tristísimo, no, quédense tranquilos que no va a ser la situación. Después, ¿qué más? Muy importante también de este capítulo, centralización y descentralización. Por ejemplo, como ya les vengo diciendo, ¿qué teoría defiende cada una de las dos? Bueno, fulano esto, mengano esto. ¿Por qué? ¿Qué características tiene, por ejemplo? ¿Qué característica tenía la teoría de la administración científica para que vos me digas que defiende la descentralización? ¿Cuál era? La supervisión funcional. ¿Qué características, qué principios planteó Fayol en su teoría para que vos me digas que él defendía la centralización? La unidad de mando, la unidad de dirección, la jerarquía, bueno, un montón, la disciplina, él tenía un montón de principios que te dan la idea que defiende la centralización. ¿Sí? Acá lo práctico, porque tienen ventajas y desventajas en este capítulo, y son varias. Las que sean ventajas de la centralización van a ser desventajas de la descentralización. Entonces estudian una y la otra sale por decantación, vamos a decir. ¿Se entiende? Más o menos entiendan
las ventajas y desventajas de la centralización, y si les toca la descentralización, lo dan vuelta, y listo. No se compliquen en leer tanto, porque encima es un montonazo. No se compliquen, y elijan 2 o 3, no todas, porque algunas tienen como 7, 8, 2 o 3 y las que ustedes consideren más representativas de cada uno. Sabemos que tanto centralizar o descentralizar se refiere a la toma de decisiones. Cuando se delegan las tomas de decisiones, como propone qué es la autoridad, qué era la responsabilidad y qué se delegan. Esa fue otra pregunta que les hice yo, ¿qué se delegaba? Si una o ambas. Y establecen los neoclásicos que se delegan ambas, tanto la autoridad como la responsabilidad. La responsabilidad en general es del subordinado, trata de la responsabilidad de ejecutar la tarea que te encomiendan, y la autoridad suele ser del superior. Tengo la autoridad de encomendarte esta tarea y esperar que vos me respondas, que hagas lo que estoy solicitando. Pero si te delego, que después habían tipos de delegación, que era delegar la tarea completa, delegar a la persona adecuada, eso léanlo nada más. Si yo te estoy delegando las dos, te delego la responsabilidad, que ya la tenías en realidad, de ejecutar la tarea, y la autoridad de elegir cómo la vas a ir ejecutando, porque yo no voy a estar supervisándote todo el tiempo, para eso te delegué. Entonces muchos me plantean, y entonces defiende la descentralización, ¿no? Los neoclásicos. Ahí, sí, pero un poquito. Las decisiones importantes se mantienen siempre en la cúpula estratégica. Se delegan tareas, cosas a ejecutar. Cada nivel puede tomar un tipo de decisión, no todas. Qué sé yo, el presupuesto planificado a 5 años de la organización no lo va a hacer el nivel operativo, lógicamente lo va a hacer la cumbre estratégica, ¿no? ¿Se entiende más o menos la idea? Pueden tomar decisiones acerca de si somos una fábrica de zapatos, y si le quiero cambiar el material a la suela, bueno, el nivel operativo puede tomar esa decisión, pero no decisiones globales, ¿no? Tampoco del objetivo general, que es lo más importante. Después, ¿qué más teníamos? Centralización, descentralización, las funciones ya las nombramos. Sobre este capítulo, como les digo, en líneas generales se va a relacionar mucho con Taylor, ¿no? Que es a quien ellos defienden. Se delegar operativos, sí. Está llevando a la práctica, le gustaban los ejercicios prácticos a Ramírez. Esta teoría defiende, ¿no? A Fayol, pero le agrega, dice, nosotros nos basamos en esta teoría, pero además tomamos cosas de otros. También tienen algunas pequeñas cositas que dijo Taylor, también entienden que existe la persona, no le dan tanta importancia. Inclusive, si ustedes buscan o leen detenidamente, cronológicamente el libro está mal, porque en realidad, después de la teoría de las relaciones humanas, la que surgió fue la burocracia. Teoría de las relaciones humanas fue en 1932, la burocracia en 1940 y los neoclásicos en 1954. Está mal cronológicamente el libro, pero conviene, en líneas generales, mirar a la teoría neoclásica al lado de la teoría de Fayol, para ustedes al momento de estudiar, que es de la que más toma todas estas cuestiones. ¿Dudas de este capítulo hay? ¿De los neoclásicos? A ver. Yo no, profe, yo tuve una respuesta mal, pero no sé cuál es. Estoy escuchando y estoy revisando y no me doy cuenta cuál es. Lo de autoridad y responsabilidad estaba escuchando y lo entendí de la misma manera, pero después, bueno, no sé, puede ser cualquiera de las otras. No sé cuál habré ¿Que puesto mal. no te mandé algo específico? No, es que yo lo entregué tarde y usted me hizo igual una devolución pobre, pero no sé, sé que tenía una respuesta mal, pero no me doy cuenta cuál es. ¿Y no Em, llegaste a descargarte vos las resoluciones que yo subía? Porque yo no, no las vi. después escribime un mail y te mando. Ah, bueno, a ver si descubro cuál es Claro, para entenderlo bien. Sí, porque sí, tengo sí, la duda, no sé cuál será. sí, sí. Capaz que hice mal el viaje, no sé. Claro, en líneas generales el viaje la mayoría lo habían hecho bien, porque además no era, tampoco era tan el puntito al puntito, había muchos que no pusieron el presupuesto, que no pusieron, no sé, el programa y demás, detallecitos, pero en líneas generales lo que me importaba era que identificaran las etapas de planear, organizar, dirigir y controlar. Y Eso controlar. era. Sí. Y en líneas generales casi todos lo habían hecho bien, muy pocos
o no lo hicieron porque no se animaron, o capaz que estaba todo como un cuentito y quedaba todo muy confuso y no se identificaban las etapas por separado. Pero en líneas generales habían estado todos bien. A mí me marcaste el tema de la eficiencia en el capítulo 7. Si me recordás la pregunta, porque la verdad que no las tengo presentes, ¿cuál era la pregunta que les hice sobre eficiencia? Decía, defina los conceptos de eficacia y eficiencia y elabora un ejemplo para la explicación. Ah, bien. Bueno, eso hoy lo repasamos. ¿Vos lo llegaste a Lo escuchar, estuvimos viendo. Fernanda? Sí, no sé si Fernanda justo estaba cuando lo hablamos. Gonzalo. Claro, los neoclásicos en realidad, sí, ya lo arregló Fernanda, buenísimo. Los neoclásicos abarcan capítulos 7, 8, 9 y 10, como bien dice Gonzalo. O sea, toda su teoría está en el capítulo 7, 8, 9 y 10 serían aplicaciones de la teoría que ellos establecieron. Capítulo 8, que eran los tipos de organización. Ellos son los que diferencian. ¿Por qué? Así como parten de este principio de la centralización y la descentralización, ellos van a decir, bueno, entonces vamos a diferenciar los tipos de organizaciones. ¿Cuál tiene centralización? La lineal. ¿Cuál tiene descentralización? La funcional. Combinamos las dos, bárbaro, pero ¿cuál siempre va a estar por encima de la otra? Siempre la autoridad, siempre la jerarquía, siempre la lineal. ¿Sí? De eso también ya estuvimos hablando. Que de eso que lo más importante son las características de cada tipo de organización. Ventajas y desventajas es poco probable que les vayamos a pedir. Igualmente, si saben las características, se les van a ocurrir las ventajas. La ventaja de la organización lineal, que es la centralizada. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que las decisiones las toma una sola persona. Esta persona va a estar en la cumbre estratégica. Entonces va a tener los estudios, los conceptos, la información del ambiente necesaria para tomar una buena decisión, porque es la persona que más formada está. Bárbaro. Y la va a tomar más rápido, porque es una sola. Automáticamente eso se va a convertir en una desventaja de la organización funcional. ¿Por qué? Porque son muchas personas que se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión. Entonces les va a llevar más tiempo. Y no todas están en la cúpula, entonces no todas tienen los conocimientos necesarios. Pueden llegar a meter la pata. ¿Se entiende cuando les digo que una ventaja de una es desventaja de la otra? Hagan siempre ese circuito y se les va a hacer más simple. Sabiendo más o menos las características, les sale, se les ocurren ventajas y desventajas. Pero como les dije, podemos llegar a preguntarle, ¿qué tipo de organización usted considera que utiliza Google? ¿Qué tipo de organización es Google? ¿Es alguna de estas? Es informal. Los maté con eso. Es informal Google, profe. ¿Por qué informal? ¿No tiene ningún tipo de estructura? ¿No tiene jerarquías? A mí me parece que es informal, descentralizada, tiene donde funciona la dinámica, la coordinación en grupo, una toma de decisiones compartida. Ojo con lo informal, desde mi punto de vista. Sí, pero acordate que de lo informal estamos hablando, perdón, me estoy quedando sin batería, tengo que conectar la máquina. De lo informal estamos hablando de las relaciones que se dan entre los seres humanos adentro de la organización formal. Ojo con eso. La organización informal son los grupos de amistades que se desarrollan dentro del trabajo. Todo lo demás es organización formal, sea lineal, funcional, centralizado, descentralizado, ¿sí? Google es una organización virtual. Si ustedes van a buscar la central de Google, ¿a dónde van? No está en Estados Unidos, profe. Pero tienen oficina, todo. Físicamente. Pero vos hoy, acá en Argentina, ¿a dónde vas? No tienes sedes en todas las partes del mundo. Lado. Claro. No, solamente en una. Por eso, pero claro. Una multinacional, en líneas generales, tiene su casa central y dependencias en cada uno de los países donde participa. Por eso se la considera una organización virtual, porque hay muchos argentinos trabajando para Google. ¿Entendés? ¿Y a quién se reportan? ¿Se entiende la casa idea? matriz. Claro, pero se entiende la idea de no hay una estructura en cada lugar donde participan.
pero dentro de lo que es estructura, ¿qué sería funcional? Porque nosotros habíamos visto funcional, lineal, Y la ya estoy perdida, línea combinatoria. staff, Y línea de staff, claro, que es la combinatoria. Y y no, línea de staff, excede en realidad, porque es totalmente descentralizado. claro. ¿Entendés? Ya excede inclusive a la línea de staff, porque línea de staff más que nada te está haciendo la relación, el staff puede estar dentro de la organización o no, ¿sí? Entonces, si está dentro de la organización, forma parte de tu organigrama, si no, es un staff que vos contratás ante determinadas situaciones y temporalmente. Esa es la definición del staff. El Como staff de apoyos. claro, se dedica a asesorar, a consultoría, a la planeación, ¿por qué no? Si vos querés delegarla y demás. Sin embargo, la línea se trata de todas las tareas de todos los días, lo cotidiano, siempre enfocado en el objetivo de la organización. Entonces, esa Sería combinación... Sí, sí, decime, Brian. sería lo rutinario de la organización, Claro, la lo rutina. cotidiano. Sí, Profe, entonces sí. para pasar en limpio, Google sería descentralizado virtual. Claro, es una organización virtual, está muy descentralizada, porque, como te digo, tiene una sola casa y que si vos tenés una queja o querés hacerle una denuncia a defensa del consumidor por algo, se te va a complicar un poquito, porque acá no te va a atender nadie. ¿Se entiende Sí, sí, ahora sí. la idea? Qué sé yo, también, Mercado Libre, lo mismo. No tiene un lugar físico en Argentina, hasta donde yo sé, ¿no? Corríjanme. No, tienen donde despachan, lo que es la mercadería y todo eso, pero no sé si tienen oficinas así donde tengan gente trabajando. Pero ahora Claro, Sí, están creo que sí. teniendo, Sí, tienen, me creo que sí parece, tienen Oficinas en una. porque Saavedra. Uber también Sí. tiene ahora, sí. sí, Claro, sí. algunas, profe, me tengo que retirar. Bien, no hay problema, Juli. Bien, sí estaba leyendo, es como Uber, decía Gonzalo. Bien, claro, algunas sí están hoy en día haciendo esto de poner, em, es la diferencia que hay entre las multinacionales y las transnacionales. Una tiene una casa central y después tienen sedes en cada país que participan, y otra directamente tiene en cada país que participa una casa central, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienen en cuenta que cada país es distinto, tiene una cultura diferente, reglas políticas y demás. Ahora están intentando tener un lugar físico, que en realidad es bastante particular, porque si están definidas y están operando como organizaciones virtuales, no se les impone. Hoy en día a ese tipo de organización no se les impone que tengan un lugar físico. Ustedes mismos, por ejemplo, no, ustedes no, pero por ejemplo, tengo alumnos también de la carrera de informática. Si estos chicos quieren, no sé, por ejemplo, ofrecer algún tipo de servicio en la red, digamos, no necesitan un lugar físico para operar, porque ellos lo pueden hacer mediante la red, qué sé yo, te arreglo, te saco el virus que tenés en la computadora y lo hago vía internet, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen esas habilidades que yo desconozco completamente, entonces no necesitan un lugar físico, ¿se entiende a lo que va la virtualidad? ¿Puede existir? Puede. ¿Es necesario? No, ¿sí? Es esa la idea. Y eso es como lo más modernoso que hay sobre las organizaciones. No está en Chavenato, porque Chavenato, repito, es un libro viejo, pero si ustedes curosean por ahí y buscan libros nuevos, sobre todo les recomiendo a Robbins, el libro Administración de Robbins, es es mucho más lindo, más dinámico, ya a la vista te dan ganas de leerlo, no es como Chiavenato, es más lindo y también está mucho más actualizado, entonces incluye el análisis de las organizaciones virtuales que Chiavenato nos llevó a analizar. Creo que el Hasta, profe Ignacio nos había subido un video al final de cuando estábamos cursando con este tipo de organizaciones que estaban totalmente descentralizadas, que operaban desde distintas partes del país sin tener un espacio físico. Algo nos explicó en un video, no me acuerdo bien, pero algo sí, nos sí, dijo también. en líneas Ah, generales él siempre les hacía el video explicativo, sí, 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 seguramente. hizo como una introducción porque ya estábamos terminando con lo que eran los capítulos, pero nos hizo una introducción de esto.
Claro, sí, 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 él siempre hizo videitos. Bien, ¿hasta acá consultas sobre este capítulo? Es bastante simple, ¿no? Son tipos, características, ventajas, desventajas, listo. No hay mucha más ciencia que No, eso. profesora. Sí, decime, Gerardo. Sí, línea y staff, ¿son dos cosas diferentes o es un solo paquete? Es el Eso combo. que tengo siempre esa duda de línea y staff. Claro, la línea, como decíamos, es la parte jerárquica, la parte que está siempre dentro de la estructura de la organización, y el staff, como les decía, puede existir dentro del organigrama, dentro de la organización, o simplemente ser contratado temporalmente. El formato de la organización línea y staff viene a ser la combinación de la organización lineal y la organización funcional. Quiere, digamos, maximizar las ventajas que tiene cada una y minimizar las desventajas que tiene cada una combinándolas. Siempre igualmente prevalece la línea, como les dije, en este modelo de línea y staff. Está bien. Me acuerdo que había una pregunta, ¿qué organización es línea y staff? Sí, un ejemplo que brindaran Por ustedes. ejemplo, sí, por favor, sí. Y hoy en general la mayoría de las organizaciones funcionan como línea y staff, porque si bien tienen sectores que mantienen la centralización de la toma de decisiones, también existe determinada delegación. Eso también lo puedes relacionar mucho con el tipo de departamentalización que use la organización. Tal vez eso te da el dato para que vos te puedas dar cuenta. Como le decía, lo de línea, como dijimos, todo lo que es el Estado, ¿no? Que va a ser bastante centralizado, bastante tendiendo a una burocracia y demás. El staff no, puede ser totalmente descentralizado, como te digo, no pertenecer a la organización y participar solo de consultoría. Por ejemplo, cualquier empresa que no tiene staff dentro de ella misma, le ocurre que lo demandan, te demandan a juicio por una publicidad engañosa, eso que está de moda ahora de mandar por el marketing. Entonces vos vas a necesitar contratar un estudio de abogados. Eso es tu staff. Es Ah, temporal, porque va a está durar bien. mientras vos tengas el juicio. Las grandes empresas, Arcor, por ejemplo, es línea y staff. Coca-Cola es línea y staff. Las más grandes empresas, ¿por qué? Porque tienen al staff dentro de su organización. Digamos, sería el asesoramiento jurídico, seguridad e higiene, eso sería. Tal cual. También pueden hacerte Ah, tareas ahora sí, contables, está bien. lo que vos quieras terciarizar. En general, lo que es Ah, producción y ventas es lo que vos siempre vas a mantener los dos tuyo departamentos que propio. son más complicados son seguridad e higiene, que se contrata, que Sí, nosotros en la Marina se contrataba, ahora ya tenemos, y la parte de abogados, que ahora ya tenemos la incorporación fuerte, ¿no? claro. Bien, entonces ya tienen al staff integrado en el organigrama de ustedes. Ya es parte de su Ah, organización. está bien. Eso es lo que no entendía muy bien, la diferencia. Está bien. Claro. Gracias. No, por favor. Gracias, Di- gracias. Ahora sí no, entendí. buenísimo, me alegro. Y como último entonces tenemos el capítulo 9, que es la departamentalización, que es más o menos similar a esto, pero con otro enfoque, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir los departamentos? ¿Y eso de qué va a depender? ¿A qué se dedica nuestra organización? Depende a qué se dedique, vamos a decidir qué tipo va a ser el que nos corresponda. Hoy en día el más utilizado es la departamentalización por funciones, cuál es la que tiene el departamento de producción, de costos de compra, de ventas, de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos. Ese tipo de departamentalización es el más común y el que se utiliza hoy en día. Pero, por ejemplo, teníamos el otro que era por proyecto. Eso es cuando es algo temporal, que nuestra organización se dedica, qué sé yo, a construir edificios. El proyecto es construir este edificio. En la localidad que yo vivo está muy de moda que levantan estas torres de departamentos y les ponen nombre. Qué sé yo, acá está lleno de las Renatas, están de moda. Entonces, el proyecto es, sos cerca, sos de esta zona, Liz, yo soy de Padua.
El proyecto es, bueno, dale, vamos a armar 500 Renatas, listo, el proyecto de tal calle y tal calle de las Renatas nos va a demandar tanto tiempo, tantos insumos, tanto personal, programamos todo, termina el proyecto, termina esa departamentalización, porque termina con el proyecto. El otro era por el proceso productivo, depende la etapa del proceso. El otro era por zona geográfica, depende de la zona. A ver, por ejemplo, yo, si me pongo una organización en Salta de abrigos de lana, ¿me va a ir bien? Y probablemente no, porque en líneas generales es una zona calurosa, ¿no? No creo que me vaya bien. Si me voy al sur y me pongo una organización de aires acondicionados, y tampoco. La idea de la geográfica funciona eso, que tu idea sea coherente, que tengas los recursos en la zona que te vas a instalar, todos los insumos que necesites, tus proveedores, porque si no vas a tener también un costo que vas a necesitar que te traslade tu proveedor hasta tu zona, incrementa los costos y no te conviene. ¿De departamentalización se les complicó en algún momento ese tema? ¿Les resulta algo complicado? Saludos, Ángel, cuídate. Con eso no, están bien, con estos capítulos son bastante simples, ¿verdad? Les voy a dejar de compartir, así los puedo ver a todos porque estoy viendo a pocos de ustedes. Si es que lo logro, ¿no? Díganme, ¿tienen dudas hasta ahora de esto? Profe, Sí. profe, Sí, decime, Brian. en el tipo de departamentalización tenemos que saber todo lo que es ventaja y desventaja de cada fase del departamento. O sea, para saber. Decime. Por ejemplo, el de funciones. Siempre yo les digo lo mismo. Si ustedes entienden las características, capaz que no te hace falta estudiar o entender las ventajas y desventajas porque te van a salir solas, ¿entendés? ¿Cuál es la departamentalización por funciones? La que les venía nombrando, bárbaro. ¿Y qué ventajas puede tener? Y que en cada departamento están nucleadas personas que se dedican a lo mismo, o sea, que hablan el mismo idioma, conocen su trabajo a la perfección, cada uno sabe lo que tiene que hacer, qué sé yo, en el departamento de compras. Todos nosotros nos dedicamos a comprar los insumos necesarios para que el departamento de producción pueda producir. ¿Sabemos a qué proveedor le compramos? Sí. ¿Sabemos cuál es el precio al que tenemos que comprar que nos conviene? Sí. ¿Sabemos el rol que cumple cada uno dentro del departamento? Sí. ¿Se entiende? Entonces esas van a ser las ventajas. ¿Cuál puede llegar a ser la desventaja? Los costos, quizás, que tenés muchos más departamentos en una departamentalización de funciones que capaz en una departamentalización por proyecto, como les decía. El proyecto es temporal, es uno solo, se termina y ya está. Como que las vas dilucidando. Que las lean no está mal. Es poco probable, como les digo, que les pedamos esas cosas. No les vamos a pedir algo tan literal, tan de manual. Es todo a relacionar, como les dije. Así que si les vamos a pedir algo que tiene que ver con departamentalización, les vamos, por ejemplo, a establecer la empresa X, que se dedica a hacer tal o cual cuestión. Saludos, Maxi, cuídate. No, por favor, vayan tranquilos, Diego, vos también. Si les planteamos que hay una organización que se dedica a producir determinada mercadería y que la revende en tal zona, y les vamos a dar determinadas características y les vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de departamentalización ustedes consideran que sería la mejor para esta organización y por qué? No, qué ventajas tiene, qué desventajas, que me digan las características. Si vos entendés todos los tipos y las características y las ventajas, vas a poder decidir cuál y te van a salir las razones del por qué. ¿Se entiende? Es más así, no es tanto, chicos, ¿qué es la departamentalización? ¿Cuál es este tipo? ¿Qué dice? No, así no. Es más light, es más a desarrollar, juega mucho el ingenio, los ejemplos, la creatividad de ustedes. O sea, tienen que leer el material, sí, lógicamente, porque tienen que saber qué es cada cosa. Si saben qué es cada cosa, sale solo. Por eso, quédate tranquilo, no te tenés que saber las ventajas y las desventajas y todas las características.
tenés que saber cuál